Buenos días, hoy es viernes 3 de abril, les habla Diego Falcone, jefe de estrategia de Cohen. La idea de esta presentación es darles cuál es el view de la casa sobre la dinámica que está teniendo esta crisis que estamos observando desde el 20 de febrero a raíz de la expansión de la epidemia del coronavirus fuera de China. Recordemos que esta crisis comenzó en el momento que se detectaron crecimiento exponencial de casos en Italia y eso fue alrededor del 20 de febrero, lo que hizo temer que una epidemia que solo estaba circunscripta a China y a algunos de los países periféricos a la nación se transfiriera al resto del mundo y terminara en lo que es hoy una pandemia global. La presentación tiene tres partes. La primera, la idea es entender las cuatro fases que se encuentra la crisis. En la segunda vamos a ver algunos datos económicos, ya que no podemos hoy mirar lo que nos va a traer la información de la producción industrial, por ejemplo, de febrero, porque ha quedado viejo a partir del inicio de las cuarentenas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y finalmente, entender que están metiendo en precio los mercados, qué es lo que les preocupa y cuándo podríamos ver una salida hacia adelante. Siendo las cuatro fases de la crisis, creemos que en este momento dimos por terminada la fase 1, la respuesta política de las autoridades, bancos centrales, ha sido estupenda, se ha demostrado un gran aprendizaje de la del 2008, por lo tanto esta crisis no está derivando en una crisis financiera como el 2008, si se refiere a las autoridades. Todo lo que se le pidió lo han hecho y aún más. En esta oportunidad, a diferencia de aquel momento, se ha hecho un gran impulso al gasto fiscal, cosa que no tuvo, por ejemplo, la presidencia de Obama cuando tuvimos la crisis 2008. Hay una segunda etapa donde estamos ahora, en la cual se está tratando de encontrar con qué método se va a poder empezar a salir de la cuarentena para normalizar la economía, si es con la aparición de una vacuna, un tratamiento o se denomina serología, algo en lo que vamos a entrar en detalle. Ahí estamos y es donde está buscando el mercado respuestas para poder recuperarse después de la corrección fuerte del 20 de febrero. Una tercera etapa será un debate más adelante sobre qué tipo de recuperación vamos a tener una vez que sepamos cuánto ha durado la cuarentena, cuál ha sido el daño y cómo están funcionando las diferentes políticas monetarias y fiscales de los países centrales. Finalmente, solo para tirar los titulares, el debate de cómo va a ser la economía en la nueva normalidad a partir del coronavirus es algo que todavía queda muy lejos, pero nos pareció interesante mencionar que esto se va a estar discutiendo en algún momento del año que viene, pero este no es oportuno ahora. Si vamos a la primera fase, la respuesta política, en esto podemos ver cómo está el fondeo, la búsqueda de dólares en los mercados fuera de los Estados Unidos, principalmente en Europa. Y aquí nos demuestra que la política de la Reserva Federal ha sido muy buena al respecto. Es decir, le ha provisto de tanta liquidez que hoy resulta más barato tomar préstamos en euros, canjearlos con un swap en dólares contra tu banco central que recibió una línea del Banco Central Americano, de la Fed, y prestarle a su vez a una empresa. Esto, como si ven acá en el gráfico de 2008, no había ocurrido nunca. También lo mismo se está viendo en Japón, cuando uno observa que por primera vez en más de 10 años es muy barato conseguir dólares para el que necesita ese tipo de moneda para cumplir con vencimientos o amortización de capital. Entonces los bancos pueden tomar yenes, cambiarlos por dólares, como hacían los bancos europeos con euros, contra su banco central y este les provee los dólares. De hecho, en la última semana el Banco de Japón solo pidió 950 millones de dólares de la línea que les vencía por 5.000, es decir, había pedido 5.000 que le vencían y solo renovó 950, demostrando que hay menos búsqueda de dólares porque se consiguen. Recordemos que estas líneas son un total de 360.000 millones. Si vamos a ver el precio del dólar, el máximo anterior había sido en 2017, a principios de 2017. Nunca volvimos a ver esos máximos en el índice que construye Bloomberg. Ahora lo volvimos a testear con la crisis del 23 de marzo. Es decir, a pesar de que hay abundancia de dólares por fuera de la economía americana, estos no están llegando completamente a todos los que lo necesitan y por eso todavía nos manejamos en valores muy cercanos a los máximos que vimos el 23 de marzo y lejos del promedio de los últimos años
que vimos que era de 1.200 puntos. ¿Cómo está la liquidez ahora dentro de la economía americana? Aquí tenemos un gráfico que nos explica la diferencia de rendimiento entre una empresa que pide plata 90 días y un bono del tesoro. Todavía no está operando lo que se conoce como el Commercial Paper Fund Facility de la Fed. El Commercial Paper Fund Facility de la Fed empieza a operar en esta primera mitad de abril y eso implica que va a bajar el costo de fondeo de las empresas americanas, que lo estamos viendo en este siguiente gráfico. En este gráfico lo que vemos es cómo esperan que estén las condiciones de financiamiento domésticas, el mercado, en los próximos meses. Hoy está esperando que el rendimiento al cual se fondea un inversor privado es unos 140 puntos por arriba de lo que se fondearía si utiliza como garantía un bono del Tesoro americano, que es la línea más alta que estamos viendo, que es el actual, 140 puntos básicos. Para marzo del 2021, que es la línea naranja, lo que está prediciendo el mercado es que vamos a estar en 20 puntos básicos, niveles muchísimos más normales. Es decir, que se descuenta que la política de la Reserva Federal de dar asistencia a las compañías investment grade en el mercado de pagarés, lo que se denomina el commercial paper, va a funcionar. Por ahora, es más caro fondearte si sos un banco que sos el mercado de bonos del tesoro americano. Ahí vemos que el diferencial es de 140 puntos, es la diferencia entre el LIBOR y pedir plata en el Fed Fund Market con garantías del bonos del tesoro. Estamos lejos de los 360 puntos de diferencia que había en 2008, pero muy por encima de cualquier otra crisis que tuvo el sistema. Esto está generando oportunidades que para un banco que necesita dólares le conviene endeudarse en otra moneda, ir a su banco central, conseguir los dólares usando las líneas de swap que te dio la Fed e ir nuevamente al mercado del LIBOR y prestar ahí. Este tipo de arbitrajes es lo que está tratando de generar la Fed para hacer que empiece a funcionar la liquidez del mercado. Nuevamente la respuesta de la Reserva Federal muestra el aprendizaje de la crisis de 2008. ¿Cómo está la situación de fondeo de los treasuries que tanto preocupa? Bueno, de momento no hay ninguna preocupación porque aquí vemos un gráfico que está reflejando récord absoluto de flujo de dólares a los money markets americanos. El anterior máximo lo vimos en la crisis del 2008 con casi 4 trillones de activos bajo administración. Hoy estamos en 4,4 trillones y eso sobre todo por el salto abrupto exponencial que tuvo en las últimas semanas de marzo. Esto descenderá en la medida que vuelva el apetito por riesgo y obviamente obligará a la Fed a entrar en el mercado de treasuries para poder darle liquidez y evitar que se disparen las tasas. Cuando miramos la política monetaria, actúa bien, las herramientas son conocidas, está funcionando muy bien. Ahora, cuando vamos a la política fiscal, que esto sí es novedoso con respecto a 2008, está actuando de manera coordinada y más rápido, muchísimo más rápido. El gasto fiscal se estima que termine generando un déficit de 16 puntos del PBI. Recordemos que Obama enfrentó un déficit de 10 puntos del PBI, y no por un aumento de gastos, sino por un colapso de su recaudación. Acá es una mezcla de ambos, pero el aumento del gasto está estimado en 10 puntos, que es este famoso paquete de 2 trillones. Ahora, cuando uno mira la historia, solamente durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un déficit tan brutal Estados Unidos. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no tuvo la inflación. Gran Bretaña, que también tuvo un déficit fiscal de 20 puntos del PBI, tampoco tuvo inflación, salvo el primer año. En el caso de Gran Bretaña en 1941, con 10% de inflación, y Estados Unidos en el 42. ¿Por qué descendió rápido la inflación? Hay un trabajo de Keynes, How to Pay for the World, donde explica perfectamente cómo operar cuando uno tiene una moneda de reserva de valor, como es el dólar o el euro, en este caso también el yen y la libra, para dar financiamiento al tesoro ante gastos excepcionales como es una guerra o una pandemia. Con lo cual no me preocupa la inflación. En los mercados el sistema sabe cómo operar en esas circunstancias. Y miremos el caso de Japón, que es el gráfico que está sobre la derecha. Ahí vemos cómo la línea punteada roja, que es la evolución del PBI, de la deuda en términos de PBI, que pasó de menos de 60% del PBI a 240, no implica un aumento de la tasa de interés, que es la línea descendente y de color celeste, que bajó de 10 puntos, de 10% hasta el 0. Es decir, hoy Japón gasta menos, el Estado japonés, en pagar intereses de 240 puntos de su PBI de deuda que cuando tenía 60.
Esto tira por tierra los grandes temores a que tengamos una hiperinflación y un desfinanciamiento de los estados. Si avanzamos a la etapa 2, en la que hoy está el mercado, o sea, el mercado ya prició, por eso el S&P 500 no se fue a 1.700 puntos y se mantiene en el área de los 2.400, 2.500, yendo y viniendo hoy con oscilaciones importantes respecto a la historia, del 3-4%, pero no del 9 y el 10 que estábamos viendo hace un tiempo. Esto porque descontó que las autoridades están buscando ponerle un piso a la recesión por el lado fiscal y darle liquidez por el lado de la política monetaria. ¿Qué está buscando ahora? Saber cuánto falta para cerrar la cuarentena. Si vemos el gráfico de la izquierda, observamos cómo China está saliendo de esta política de lockdowns, Italia está dejando atrás el máximo, Europa, y acá hablo puntualmente de España, está en el máximo de casos en este momento, y Canadá y Estados Unidos están yendo hacia la mayor cantidad de contagios. Este gráfico es una idea de darnos una sensación dónde estamos, no es exactamente preciso, pero nos da una idea de ciclo, donde Latinoamérica y África obviamente recién está empezando el proceso. Ahora, ¿qué nos enfrentamos? El mercado se enfrenta con la noticia que vemos reflejada en el New York Times desde hace una semana, donde se habla que si el lockdown solo dura 14 días, tendremos 128 millones de infectados, si en cambio dura 2 meses, 14 millones. Este tipo de noticias es lo que está bombardeando permanentemente y hace dudar sobre cuánto dura la cuarentena y lo que le tienen preocupados los mercados. ¿Qué está esperando el mercado? Y acá tomo un trabajo de Citi vinculado a la serología. La serología, que es básicamente un estudio que se realiza para detectar clientes que hayan tenido exposición al virus y desarrollaron anticuerpos. De esta forma, estas personas serían inmunes, podrían reinsertarse en la vida laboral, no contagiarían a otros, ni se contagiarían obviamente ellos mismos. En la medida que se pueda hacer un gran testeo masivo de la población, se estima que en Estados Unidos esto podría alcanzar el 60% de la población a fin de abril laboral y 95% para fines de mayo. Lo que logramos es que se estabiliza y reinicia la economía, se bajan las tasas de contagio y mortalidad y obviamente esta sociedad empieza a funcionar esperando las vacunas que van a demorar bastante más tiempo o los tratamientos. Esto está siendo trabajado y analizado por la FDA americana y ya lo está implementando el NHS británico. No digo que este sea el método y esta sea la solución y la salida, ni que estas son las fechas, ni es que esto vaya a funcionar, pero entender que el mercado está buscando este tipo de información. Acá vemos un gráfico de cómo funciona la serología, que básicamente irá a buscar a los sintomáticos, a los asintomáticos, aplicarles test y en función del resultado ver si requiere más análisis o ya puede volver con una especie de certificado a la actividad laboral. Esto es escalable, es de bajo costo y se puede implementar sobre todo en las economías desarrolladas. Y sería una muy buena noticia que haría ralliar claramente el mercado, porque daría fin a la incertidumbre que tiene hoy de cuánto dura la cuarentena, que es donde estamos en esta fase. Acá en este tercer gráfico que tomamos de este trabajo, es importante determinar quiénes son inmunes, porque en Estados Unidos los sectores más afectados, que representan el 10% del empleo, unos 15 millones de puestos de trabajo, como son restaurantes, hotelería, entretenimiento, cuidados personales, transporte aéreo, necesitarían tener estos certificados para poder funcionar. Yo puedo volver a trabajar, pero si no tengo transporte, no sirve. Si me enfermo y no tengo gente en los hospitales, no sirve. Si no puedo poner a mis hijos con una niñera, tampoco sirve. Con lo cual es muy importante que estos sectores que acá se enlistan, que va desde dar servicio para el transporte hasta una cafetería, puedan contar con este tipo de tratamiento. Me parece que aquí se abre una etapa diferente una vez que se salga de la cuarentena y entremos en la fase 3. Una vez que digamos, tenemos el tratamiento, es la serología o es un remedio y la cuarentena termina el 31 de mayo y empezamos a volver a la normalidad, vamos a discutir qué tipo de recuperación tenemos. Si es en V corta, caída y rápida salida, que es lo que hoy creemos que está prediciendo el mercado, una U, lenta salida, una L, depresión, caemos y no recuperamos más, o lo que espera la gente de Moody's, una en forma de pepa de Nike,
una salida lenta, pero sostenida. Estos números, ¿por qué los pongo en esta diapositiva? Porque es importante entender que hay 25% de caída esperada para un segundo trimestre de Estados Unidos, según Moody's. Goldman espera 34 en términos de trimestre contra trimestre anualizados. Morgan Stanley, por ejemplo, espera que haya una contracción en la economía global de 2 puntos. O Citi, una caída de 8% en el año en la actividad económica de la euroárea. Estos números, que te hablan de 20 puntos de desocupación, son números que ya está trabajando y tiene metido en precio el mercado. ¿Y por qué es relevante saber estos números? Por más que estas proyecciones vayan seguramente a diferir de lo que salga. Fíjense que Citi esperaba una economía global subiendo casi un 3% y hoy está esperando una caída de 1,6%. Por esto que vemos en esta diapositiva. Cuando salió el dato de Initial Jobless Claims, los pedidos de desempleo correspondiente a la semana del 21 de marzo, esto se publicó el 26 de marzo, 7 días más tarde, se esperaban 1.700.000 pedidos y salieron 3.200.000. Un número muy por encima de lo que esperaba el mercado. Fíjese abajo que la evolución intradiaria del futuro del S&P 500, en el círculo amarillo, en la primera columna, la del 26 de marzo, ni bien se conoce el dato, 9:30, el mercado sube. La semana siguiente, 2 de abril, se conoce el dato de la semana del 28. Se esperaban 3.700.000. El mercado se adapta. Salieron 6 millones, el doble. Ahora el mercado baja, como vemos en la última columna del gráfico de abajo del S&P, y sin embargo el futuro después empieza a subir. Termina, obviamente, el mercado subiendo un 2%, que es lo que vimos en el día de ayer. Esto implica que el mercado tiene procesado el colapso del nivel de actividad. Por eso sabe que han intervenido las autoridades dando liquidez, el Estado poniendo plata. Lo que está pensando es cuánto tardaremos en salir y esa es la parte por la cual el mercado no sube sostenidamente desde estos niveles. Si uno mira el consenso del mercado, uno puede comparar el S&P y mirar diferentes indicadores. Acá hay un indicador muy interesante que es la evolución, que lo vemos en el gráfico de la derecha, del S&P en términos totales, evolución de dividendos contra los bonos. Cuando sube es porque suben más las acciones, cuando baja es que suben más los bonos. Sube es bueno, baja es la gente poniéndose defensiva. Y eso comparado con la evolución del GDP americano. El mercado estaría en el área de una caída punta contra punta de 2%. Esto no es una estimación exacta, pero sí está descontando una recesión importante. Una caída de 2% es importante para Estados Unidos. ¿Qué espera en términos de earnings? Una caída de 25%. Esto implicaría que el año que viene, aún con una suba del 20%, vamos a estar en $150 en el S&P. Si esto usamos los price earnings estándar a los que descontaba el mercado las ganancias futuras, es decir, a un año, de 17,8 veces, estaríamos hablando de un S&P en casi 2.700 puntos, un upside del 6%. Esto es así. Dependerá qué múltiplos está dispuesto a descontar el futuro del mercado. El mercado, en un mercado asista, que le da certidumbre y que lo entusiasma, está dispuesto a pagar cada vez más por $1 de beneficios, que en un mercado bajista que está dispuesto cada vez a pagar menos, porque tal vez es el último, porque después mañana se acaba el mundo. Y eso hace que los múltiplos se contraigan y a pesar de que las empresas ganen más dinero o la misma cantidad de plata, valgan menos. Lo mismo explica en el mercado alcista cuando las empresas valen más, ganando lo mismo, porque hay mayor certidumbre. ¿Podemos hablar de 2.700 para fin de año? Si el mercado acepta valorar las empresas igual que lo hacía en los últimos 5 años, es lógico. Cerrando estas 4 fases, ya llegará el momento en que discutiremos cómo va a funcionar el teletrabajo. Claramente habrá menos reuniones personales, habrá la oportunidad de tener más clases los chicos en casa, con el correlato de una mejora en el cuidado del medio ambiente, menos consumo de energía, más comida en casa, más delivery, pero también va a cambiar la forma en que trabajan las empresas.
los supermercados y los hospitales se quedaron rápidamente sin insumos básicos por no estoquearse, porque hay una política deliberada del just in time. Esto se va a revisar, como se va a revisar la cantidad de dinero que gastaron las empresas para no tener cash excedentes en la recompra de sus propias acciones. Lo que vamos a ver hacia adelante, seguramente, es empresas con más cash para enfrentar situaciones de mucho estrés. Pero eso será, como les dije, una etapa de discusión muy entrado del 2021, no es el momento para empezar a armar carteras con estas ideas. Si miramos la evidencia empírica, les dije y les planteo, me parece que no tiene mucho sentido mirar la producción industrial de febrero porque está completamente desfasada de lo que viene. Sí miro ratios de oro contra cobre, oro contra madera, que son un proxy, el cobre porque lo demanda China, la madera porque lo demanda Estados Unidos, de qué descuenta el mercado en términos de crecimiento, y acá vemos que estamos en niveles muy bajos sin rebote todavía a la vista. Un poquito mejor el cobre que la madera, hablando de una situación más favorable para China que Estados Unidos por la altura en que está del ciclo de las cuarentenas. El petróleo obviamente se colapsa. Acá vemos que el rebote de estos días de 26% apenas es un tic en un gráfico. La línea azul es el precio del petróleo, la línea gris es el nivel de volatilidad en el cambio del precio, que obviamente se disparó hasta niveles nunca vistos. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de petróleo? Me parece importante aclararlo. La línea negra es lo que dijo que va a producir de petróleo Arabia Saudita, de los 10 millones proyectado a 12 millones. La caída que vimos ahí en ese gráfico casi a 8 tuvo que ver con el ataque terrorista de Irán, o presuntamente de Irán, hacia Aramco. Esto fue a principios del año pasado, mediados del año pasado. Ahora, es interesante ver cómo la línea celeste, que es Estados Unidos, siguió aumentando la producción desde 2016 sostenidamente hasta los 13 millones actuales, mientras que tanto Arabia Saudita como Rusia siendo la línea gris, lo mantenían estable. Y acá está la discusión. Estados Unidos tiene que dejar de producir petróleo. ¿Cómo lo hacen? No como está tratando de plantearlo Trump, con un acuerdo de que todos bajen. El mundo va a tener una menor demanda de petróleo, se estima 30 millones menos de barriles, el mundo demanda diariamente poco más de 100 millones, esto nunca pasó, nunca ha caydo tanto. Ahora Trump trata de llegar a un acuerdo, pero en este momento no tiene ningún sentido ni Arabia Saudita ni Rusia de bajar sin antes que Estados Unidos lo haga. ¿Cómo haces para bajar a Estados Unidos si no lo controla el Estado? Miramos la cantidad de plataformas produciendo petróleo en Estados Unidos, la línea el círculo amarillo muestra que a fin de 2018 pasamos de poco más de 800 a poco más de 600. Sin embargo, en esta otra diapositiva vemos como el nivel de producción desde fines de 2018, que estaba cerca de los 12 millones, subió 1 millón de barriles. Es decir, Estados Unidos con menos produjo más. Esto es gracias, en este gráfico, vemos cuánto les cuesta financiarse por encima del tesoro a las empresas energéticas. Este repunte del costo de financiamiento que se ve en la última parte de 2018 hasta el pico, hasta el primer pico que vemos a fines de 2018, hizo que las empresas decidieran pedir menos prestado y ser más productivas. Es el costo del capital lo que saca de producción al sector petrolero americano, que necesita un barril de $40. El salto ahora a niveles de 20% obviamente va a llevar a la quiebra a muchas empresas y va a sacar producción del mercado. Esto es lo que todavía tienen que sostener los precios lo suficientemente bajos para que se mantenga alto este nivel de spread. Si no, no van a dejar de producir los americanos. Breve comentario, un lockdown, según hace un estudio de Citi, en Europa implica que 2/3 de la actividad económica ha sido operativa. Esto incluye supermercados, administración pública, manufactura de bienes básicos, pero aún así, con una economía que no está en cero, quiere decir que va a caer el PBI un 7%. Hay una idea general de que 30-40% de menor producción lleva a una caída del PBI de 6 puntos. Obviamente, si la producción cayera a cero, esta caída sería brutal porque estamos hablando que en un lockdown típico, usando como ejemplo que vimos en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, la famosa ciudad epicentro, que dura 10 semanas, estamos hablando que a 2% semanal, una caída de 20 puntos del PBI. Una crisis brutal, parecida a la de la Gran Depresión. Por eso que un lockdown no es completo y se permite un nivel de actividad determinado. Aclarado este punto,
cuando empezamos a ver cómo está saliendo China de la crisis, los indicadores más adelantados, que son los de servicios, las encuestas de manufactura de servicios, los PMI, nos muestran una recuperación en B, que es coincidente con otros indicadores que toman variables más reales, como es la producción de carbón para las centrales térmicas o la cantidad de transacciones de real estate. Los chinos no están mintiendo con los datos, estos ambos son coincidentes. En Europa, lo que está saliendo, que son las encuestas de expectativas, sobre todo en Alemania, como el indicador IFO, estamos en niveles casi como la crisis del 2008, una caída vertical mucho más pronunciada que en aquel momento. Por ahora estos son los datos, más allá de que el patentamiento en Italia del mes pasado fue menos 85%, nunca visto ni siquiera en lo peor de la crisis del 2008. Yendo a mercados, la curva del bono tesoro obviamente se puso en tendiente positiva. Vemos en las barras cómo contracieron las partes más cortas de 150 puntos. Si seguimos avanzando, esto explica por qué de los activos de protección subieron 15% los bonos largos, el TLT, mucho mejor obviamente que el oro y que el yen japonés. Muy mal mes para el high yield. Aquí vemos todos los índices high yield desde americanos, europeos y emerging markets, y en la que sí se recuperó bastante, después de haber estado casi 18% abajo, es el investment grade americano, ahora cerrando en menos 5. Si vamos a ver cómo está el panorama en la renta fija en dólares, vemos aquí cómo el investment grade está pagando 278 puntos. Esto se explica por los 350 puntos arriba del Treasury que paga el triple B, que es el que podría caer, según diferentes análisis, en high yield. Es decir, hay una enorme preocupación porque una parte importante del investment grade que está calificado como triple B, que la mitad de los índices de este segmento, pueden caer en high yield. Obviamente, dentro de emerging markets, el investment grade emerging market lo está haciendo muy bien, no así el high yield. Si miramos respecto a sus desvíos históricos, estamos en niveles muy malos para emerging markets, sobre todo el high yield, no tan malo para el corporativo, y cuando uno mira Estados Unidos, uno ve, sobre todo si lo mira en el largo plazo, que esta corrección solo está 1,3 veces respecto de la media histórica, frente a las 5 veces que estuvo, por ejemplo, el high grade, en el gráfico de arriba a la izquierda, en la crisis del 2008. Es decir, esta crisis no está pareciendo el peor escenario similar al 2008, porque aquí tuvimos reacción de la política monetaria. Si vamos al mundo del triple B, como les comentaba, el sector que está en riesgo de caer es aquel que está rindiendo arriba de 600 puntos, que son básicamente los triple B, principalmente el sector energía, explica donde vamos a tener los mayores downgrades. Estamos hablando de 550.000 millones de dólares que se podrían sumar a los ya 146.000 como empresas tipo Ford, que fueron categorizadas como junk bonds. Esto es el punto. Nos gusta el investment grade, nos gusta sobre todo el segmento A. Creemos que en 250 puntos, como muestro acá en el gráfico, está apareciendo una recesión. Queremos evitar por el momento el triple B y sobre todo, aquí lo vemos, el high yield. El high yield va a tener que absorber 700 billones, o sea, un mercado de 700 billones va a pasar a 1,7 o 1,3 trillones de dólares. Es un aumento enorme del volumen. No sabemos si lo van a poder absorber los fondos high yield, claramente no. Vamos a necesitar que los bancos puedan tomar posiciones más agresivas, más especulativas, y para eso necesitamos modificaciones a la enmienda Dodd-Frank que se impuso después de 2008. En emerging markets, en general emerging markets, si lo vimos el EM US Dollar Aggregate, no estamos en el nivel del 2008, 2.64 de bio estándar contra 6.24, sí lo estamos viendo en los soberanos, muy parecido, y en el high yield. Dentro del mundo emerging markets, ¿qué es lo que nos preocupa? Y todo lo que es el crédito petróleo, obviamente, caso Pemex, que cotiza en el triple B, está en niveles de W, o créditos como Oman, Angola, Sri Lanka, Irak, que estaban en el segmento B y W, están cotizando como un triple C, que es el de distress. Esto tiene que ver con estos 4 gráficos. Una idea simple, los gráficos de arriba te explican que hoy son menos vulnerables en términos de cuenta corriente los países emergentes, es decir, necesitan menos dólares para funcionar porque achicaron importaciones,
más que porque aumentaron las exportaciones. Y en el gráfico de la derecha, en la parte superior, vemos que Malasia, Corea, Taiwán, Tailandia contrajeron mucho sus exports, pero sobre todo sus imports, y eso mejoró la balanza comercial. En la parte de abajo vemos la parte de vulnerabilidad de la deuda, y acá te da una idea de cuánto necesitan de superávit primario para hacerla sostenible. Estos son los dos ejes por los cuales miran. ¿Cuán sostenible es tu deuda? ¿Necesitas dólares o no? Por eso emerging market soberano la está pasando tan mal, y ni hablar de los países vinculados al petróleo, como le mencionaba, entre ellos México, Ecuador, Omán. Y el segundo punto es China. No se cree que China pueda generar un estímulo fiscal, y esta es una nota que sacaron en el FT hace poco y otra nota de Morgan Stanley, que ese estímulo fiscal funcione como en 2008 y empuje emergentes a dos grandes años como fueron 2010 y 2011. Eso contradice otras visiones. En este gráfico de la izquierda, lo que mostramos son todos los titulares que sacaron las principales autoridades chinas refiriéndose a qué medidas políticas iban a implementar. Vemos que hasta el 2014 había poca volatilidad, se sabía lo que querían las políticas chinas. Después de ahí, cuando decidieron dar menos financiamiento al real estate e infraestructura, destrozaron lo que era un modelo. Hoy está volviendo eso y hay certidumbre, y eso mejoraría y permitiría que lo que vemos en el gráfico de la derecha, este paquete de 34 trillones de yuan, tenga un impacto positivo. Para cerrar, voy a mostrarles cómo quedó la renta variable, que será capítulo para más adelante. Vemos que el índice global cayó un 24%, que es el All Country World Index, el ACWI. El S&P en línea, pesa obviamente en Estados Unidos 50% en el índice global. Sorprende Europa, 27%, muy mal Europa. Y obviamente Emerging Markets es la combinación entre un China que lo hizo muy bien con una caída solo del 12% y un muy mal Brasil, menos 46%, por su vulnerabilidad externa, por necesidad de dólares y por su exposición a commodities, y sobre todo por la falta de creencia en que China pueda traccionar. Para cerrar, estamos optimistas. El sistema aprendió en 2008 a tener una crisis, aprendió y no estamos repitiendo los mismos errores en 2020. Como en 2008 no repetimos los errores de 1929 y por eso tuvimos una depresión ni un auge de fascismos en Europa. En esta oportunidad aprenderemos a lidiar con la pandemia, a cuánto duran y cómo se implementan los lockdowns. El hombre es lo suficientemente ingenioso para encontrar una solución a este problema, y creemos que en la medida que empiecen a aparecer noticias favorables en torno a la duración de la pandemia, sobre todo la cuarentena, el mercado va a empezar a recoger eso en precios y va a empezar a subir. Y será momento de empezar a estimular y ver cuánto va a tardar en recuperar los niveles de crecimiento económico que teníamos previo a la crisis. Muchas gracias. Nos estamos viendo.